Taller de Ciudadanía y Participación. Unidad 3. La dinámica de las problemáticas sociales actuales. ¿Qué son los derechos humanos? Estos son un conjunto de garantías indivisibles, interdependientes e inherentes a toda persona, por su sola condición de serlo, sin distinción de edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, clase social o situación económica, y por ello no dependen del reconocimiento del Estado. Generación de los derechos humanos. Los derechos humanos comenzaron a ser reconocidos aproximadamente por el siglo XVIII. En este primer momento se reconocían como derechos fundamentales al derecho a la libertad, a la propiedad y a la vida. Estos primeros derechos podemos encuadrarlos como los derechos humanos de primera generación. Luego, a finales del siglo XIX y principios del XX, comenzaron a reconocerse los derechos sociales, como el derecho al trabajo, a la salud, a la educación y a la vivienda. Estos derechos son de segunda generación. Y finalmente, a finales del siglo XX, se reconocieron los derechos colectivos y globales. Estos son los derechos de tercera generación. Clasificación de los derechos humanos. Podemos clasificarlos en tres grandes temas. Como primer tema, podemos mencionar a los derechos civiles. Estos son derechos que poseemos por ser ciudadanos y personas, como el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad corporal, entre otros. En segundo lugar, los derechos políticos. Estos son para vivir en una sociedad política, como el derecho a la expresión, la reunión y participación en el gobierno del país, etc. Finalmente, la tercera clasificación son los derechos económicos, sociales y culturales. Están referidos a tener trabajo, salud, educación y demás. ¿Cuáles son sus características? Los derechos humanos tienen 4 grandes características. Primero, son universales. Nos corresponden a todos y ninguna persona, en ninguna circunstancia, puede quedar excluida. Segundo, son inalienables e irrenunciables. Nadie puede obligarnos a renunciar a ellos, ni quitarlos. Tercero, son indivisibles. No se puede suprimir alguno sin que el resto quede afectado. Y cuarto, son acumulables. No se reemplazan, se acumulan y nunca dejan de tener vigencia. En síntesis, hablamos sobre los derechos humanos. Estos son un conjunto de garantías indivisibles, interdependientes e inherentes a toda persona, por su sola condición de serlo, y por ello no dependen del reconocimiento del Estado. A lo largo del tiempo se han ido reconociendo. La primera generación de derechos humanos fueron los derechos fundamentales. Estos fueron reconocidos por el siglo XVIII. Los de segunda generación, los derechos sociales, fueron reconocidos a fines del siglo XIX y principios del XX. Y finalmente, los de tercera generación, los derechos colectivos y globales, los cuales fueron reconocidos a fines del siglo XX. Mencionamos también su clasificación. Los derechos humanos son civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Finalmente, hemos visto las características de los derechos humanos. Estos son universales, inalienables e irrenunciables, indivisibles y por último, acumulativos. Hasta aquí llegó este video. Si tenés alguna pregunta, no dudes en consultar con tu docente a través de nuestra web ingresando con tu usuario y contraseña.